Hace unos meses, concretamente cuando acabó 2025, subí este vídeo que estáis viendo por pantalla, en el que yo analizaba un poco las estadísticas de todos los trades que había tomado durante 2025, o al menos todos los trades que había tomado desde que creé el canal, porque eran los que tenía bien traqueados en un journal y todo organizado, porque antes era un poquito menos disciplinado. Y ese vídeo me resultó muy valioso, no solo para vosotros en tema de, vale, estoy creando contenido y estáis aprendiendo cómo analizar un journal, sino a mí porque me sirvió para realmente eso, poder revisar mi journal y ver en qué cosas iba mejor, en qué cosas iba peor, qué tipo de setups me funcionaban mejor y básicamente información muy importante para mi forma de operar, básicamente. Y gracias a eso pude hacer un par de ajustes a mi forma de operar, pude cambiar un par de cosillas y yo creo que es momento pues de que testemos esas cosillas y de ver qué tal han ido los resultados de estos primeros 3 meses, acabado el primer trimestre. Creo que es importante pues revisar lo mismo que hicimos en su día, pero ahora con el Q1. Y bueno, para el que lleve poco tiempo en el canal, que desde que fue ese vídeo, pues ya hemos subido unos 120 suscriptores, la verdad es que el ritmo del canal está siendo de locos. El vídeo era básicamente esto. Yo os puse esta presentación, vine aquí, fui al profesor de la clase y dije, chicos, a tomar apuntes, los del fondo dejar la comida, y me puse yo a contaros las cosas, ¿vale? Entonces, esta vez no va a ser tal coñazo, porque yo en su día me di cuenta de que sí, aunque lo intente hacer muy dinámico, esto es un coñazo, ¿vale? Y hay formas más entretenidas. Entonces, vamos a pasarnos a la forma más entretenida porque creo que esta vez os va a gustar mucho más, va a ser más chulo y además vais a aprender cosillas interesantes. Así que vamos al lío. Pues bueno, señores, estamos ya por aquí en la maravillosa presentación que no me la he hecho yo, la ha hecho Claude. No voy a decir que la he hecho yo porque aquí todos tenemos que ser transparentes. Pero ya sabéis que cuando terminó 2025 me hice una presentación yo en Canva con todas las estadísticas así más interesantes y que me resultan pues valiosas para aprender de mi trading. Entonces lo que hice fue meterle todo eso a Claudia y decirle, oye, quiero que me saques con los trades de este año todo este tipo de estadísticas y que me hagas una pequeña presentación para un vídeo que se llama Vistosa, que es lo que hice la otra vez, y creo que va a ser mucho más vistoso y que creo que os va a gustar y os va a entretener mucho más. Entonces, si queréis ver todo el journal y todas las estadísticas que creo que deberíais analizar cada vez, pues tenéis los vídeos subidos de cuando lo hice, allá por enero. Entonces, podéis pasároslo, estará saliendo ahora en pantalla, pero nosotros nos toca revisar este primer trimestre del año, este Q1 que ha ido de enero a marzo, como todos los años. Y la verdad es que ha sido un Q1 bastante positivo porque por primera vez desde que tengo canal hemos terminado un trimestre en positivo. Y este trimestre básicamente un resumen. A grosso modo hemos hecho un más 5,7%, que es algo bastante positivo, la verdad, un 2% de media mensual. En un total de 40 trades, que son menos 47 respecto a 2025, pero no sé respecto a qué época, pero bueno, tampoco importa demasiado. Un 38,2% de win rate, que nos quedamos ahí cerquita del 40% que quería, pero bueno, fijaos que sube 16 puntos porcentuales respecto a 2025. En 2025 tenía un 22%. Y el RR, pues aproximadamente 2,2 Rs, que básicamente es lo que necesito para ser rentable, teniendo, pues, a partir del 33% necesita unas 2 Rs. Entonces, súper bien. Este es el pequeño resumen principal. Aquí pone 0 de 11 porque está bugueado, pero en verdad son 16, ¿vale? Entonces, así sabéis cuándo va a acabar, aunque tenéis el tiempo del vídeo abajo. Así que vamos un poquito, fijaos, aquí tenemos separado por meses. Si lo doy aquí, no baja. Lo tenemos separado por meses. El primer mes fue enero, que hicimos un 7,6%, increíble. Todos los trades pues fueron o take profit o stop loss. No hubo ningún break-even, 50% de win rate. Y hubo, claro, aquí no te dice culminó con take winners el 30 de enero. Sí, pero no son trades todos del mismo día, ¿vale? Luego, aquí febrero fue un mes terrible. Y además, muchos trades fuera del plan en cuestión de 10 días. Ya
Cada mes lo revisé por separado, entonces no me voy a parar mucho, lo tenéis el vídeo subido en mi canal, pero este mes encadené una mala racha y además lo que hice fue esa mala racha empeorarla con el tema mental de salirme del plan, tomar trades que no eran tan apropiados, entonces básicamente aquí me cargué un poco todo y este mes de marzo pues hemos sobrevivido, un mes súper complicado, pero bueno, básicamente tuvimos una semana muy buena en marzo que nos hizo todo el mes, porque el resto del mes no operamos. Pero fijaos la diferencia de trades, tuvimos 14 en enero, 17 en febrero, que al final una muestra tan alta es lo que hace, cuando operas mucho más, más probable que pierdas. Y luego en marzo tuvimos simplemente 9 trades, un 42% de win rate, en enero un 50% y en febrero un 23%. Así que súper genial. Luego aquí tenemos pues básicamente los 40 trades que hemos tenido, que tampoco importa demasiado. Pero bueno, esta estadística sí que me gusta mucho, de que el 93% de los ganadores alcanzaron los 2 Rs. Entonces, básicamente lo que os digo siempre, de lo que se trata el trading es de dejar correr las ganancias y cortar las pérdidas lo antes posible. Entonces, súper. Y aquí nos hace el cálculo de que el break-even está en 31% de win rate con 2,21 Rs de media. Entonces, está súper bien. Y ahora vamos a empezar ya a entrar en detalles de distintas estadísticas que el año pasado dije que eran muy valiosas y este año son mucho más valiosas. Os dije que quería que la mayoría de trades fuesen A+, o A++, que es básicamente cómo valoro yo los trades, si son buenos, si son muy buenos, si son perfectos. A++ para mí es un trade perfecto, A+ es un trade muy bueno, un 9 de 10, A es un 8 de 10 y todo lo debajo de A pues es una mierda, ¿vale? Entonces fijaos que el win rate de los A++ es un 53%, he ganado 8,4 Rs, el win rate en A+, sería de un 60% con 4,2 Rs, y luego el win rate en A serían un 14% y el win rate en B y todo lo por debajo sería un 0, ¿vale? Básicamente, esto es lo que os dije ya en su día, que al final mi muestra es muy... o sea, mi muestra es muy clara. Si yo me salgo del plan y no tomo un trade que es muy bueno, pierdo, ¿vale? Si no es un trade 9 de 10 o 10 de 10, pierdo. Porque al final, en esto se resume el trading, en tomar cosas que sean de muy alta probabilidad. Fijaos esto, si solo hubiese operado A++ y A+, el Q1 habría sido de un 12,6%. O sea, un prácticamente 7% de diferencia entre lo que he ganado y lo que podría haber ganado. O sea, es muchísimo. Y este tiene que seguir siendo mi foco, en eliminar totalmente esto de aquí. Creo que esto de aquí es un poco falso, porque creo que los 8 de 10 valen la pena si lo operas a 0,5 de riesgo. Pero básicamente tengo que intentar centrarme en solo quedarme con los A++, que son los trades que de verdad me dan resultados y los que de verdad me hacen ganar dinero en el largo plazo. Entonces, fijaos que la muestra es súper evidente y que el año pasado os lo dije, este año está siendo mucho más pronunciado esto, la diferencia que hay entre trades muy buenos y trades que son un poquito más mediocres. Luego, seguir el plan o no es otra cosa súper importante. Y al final, fijaos que seguir el plan se suele traducir en A++ o en A, y no seguir el plan se suele traducir en esto. Entonces, son estadísticas muy similares. Siguiendo el plan, 7,7%. Sin seguir el plan, un menos 2%, un 10% de win rate, un 40% de win rate aquí, siempre equiven 44,4, ¿vale? Entonces, ya aquí nos dice un poquito, pues esto, que sin plan este año ha mejorado un poquito las As, pero bueno, que básicamente es una anomalía estadística. Pero básicamente lo que os digo, que si sigues trades muy buenos y además sigues el plan, es mucho más probable que seas rentable. Y aquí vamos a ver el tipo de trades que he metido, porque fijaos que a mí me encanta el swing trading, pero el swing trading he perdido un menos 5,2% en este trimestre. Y cuando he buscado expansiones en la London Close, o he buscado setups en los que Nueva York manipule o algo de eso, que básicamente vienen a ser lo mismo, porque
si manipulas Nueva York suele tener expansión en la London Close, pero hay algunos que lo han metido en Nueva York y otros lo han metido en la London Close. Ahí hemos ganado una barbaridad. Es decir, nuestro edge está en la sesión de Nueva York, la sesión de la London Close, cuando básicamente tenemos una manipulación, un movimiento que ha manipulado seguramente con noticias durante la sesión de Nueva York. Entonces es bastante claro y me sorprende mucho lo del swing porque al final yo opero mucho a favor de la dirección de la alta temporalidad, dejo correr mucho los swings, este tipo de cosas, y aún así hemos perdido. Entonces me sorprende y es algo que quiero mirar con más detalle este segundo trimestre, que de momento va muy tranquilo, pero es algo en lo que me quiero fijar, no entrar en swing de forma tan alegre, o sea, mirarlo un poquito más. Y luego esto es una cosa de las que os dije al terminar el año pasado, que quería eliminar mucho más el low risk buy, low risk sell, porque me di cuenta de que ahí era la mayoría de cosas donde perdí. Y fijaos esto, que cuando operamos la segunda fase de un Market Maker Model, es ahí donde está el edge, ¿vale? Cuando ya tenemos confirmado el Market Maker Model, cuando ya se ha movido un poquito en nuestra dirección, es ahí donde está nuestro edge y donde tenemos que poner el foco. Y luego el tema ahora básicamente es un poquito lo que os he dicho. Nuestro foco en la sesión de Nueva York y en la sesión del London Close es donde debería estar, porque es donde mejor nos funciona. Y estas son las R's, y básicamente cuando es más tarde de las 10 hora Nueva York, simplemente, no de las 6 horas Nueva York, simplemente estamos ya terminando el día y básicamente pues evidentemente no es tan probable los movimientos, o son movimientos en swing, estoy entrando en un swing y es ahí donde ya habéis visto que pierdo la mayoría del dinero. Entonces básicamente se correlacionan un poco, esto es simplemente confirmar un poquito lo que habíamos visto antes. Y fijaos en la mezcla de temporalidades con sesiones, que cuando opero en M15 en la London Close he ganado los dos trades, ¿vale? Cuando he operado en H1, que es donde mejor me viene a mí, donde mejor resultados tengo, porque esto es M15 en Londres, pero solo tengo un trade. Pero fijaos aquí, H1 en la sesión de Nueva York, en 7 trades he ganado el 57%, he ganado 3,9%, que la verdad es que es poquito para haber ganado tantos trades. Es algo que tengo que revisar, seguramente sea el tema del riesgo también, haber entrado alguna vez a half risk, porque son operaciones que estoy piramidando. Y luego se confirma que básicamente H4, cuando estoy entrando fuera de sesión, que es básicamente esto, básicamente swings, pierdo mucho, el porcentaje de win rate baja bastante, y H4 en Nueva York lo mismo, no he ganado ningún trade. Entonces es algo sorprendente, y sí que es verdad que me puede cuadrar el daily close, sí que me extraña, la verdad, pero entrar en Nueva York en H4 sí que es un poquito más raro. Entonces tengo que ver con detalle esos trades, pero yo pensaba que H4 era la temporalidad donde más se estaba ganando, la verdad, y no, para nada, totalmente al contrario. Así que el aprendizaje que saco un poquito de este trimestre es que tengo que empezar a contenerme con el tema swings y no entrar tan a lo ligero, y plantearme mejor las entradas e intentar buscar continuaciones en menor temporalidad, H1 en este caso. Pero yo pensaba que H4 era como la temporalidad donde mejor estoy funcionando, y no, va a ser mejor que busque siempre en H1 algún tipo de confirmación para movimientos que esperen H4, ¿vale? Por ejemplo, ahora sí se está viendo, vale. Bueno, lo que os decía, que este último trade que metimos en el euro, en H4, fijaos que entré aquí directamente buscando toda la liquidez por aquí y el fair value gap diario, básicamente esto. Sin embargo, no, el precio se fue a stop loss y podría haber buscado en H1 algún tipo de continuación, como por ejemplo aquí, pero fijaos que en H1 no lo dejó nunca, porque tomó esta liquidez, expandió y simplemente se llevó estos highs de aquí, y el precio volvió a caer desde ahí. Entonces, este tipo de ejemplos son los que digo que debería buscar confirmaciones en H4, en H1, en vez de entrar directamente en H4, o entrar en H4 a half risk y luego meter el resto del riesgo cuando la temporalidad horaria pues nos confirme, ¿vale? Así que vamos a seguir viendo esto. A ver, por aquí estamos, ¿vale? Vamos a seguir. Y esto es las semanas de noticias grandes, que el año pasado lo quise estudiar un poquito a fondo y no llegué a conclusiones, pero fijaos que las semanas de CPI son las semanas donde mejor
rindo. Y yo no lo sabía, ¿vale? En semanas de NFP rindo muy, muy, muy mal. No tengo ningún trade ganado con 5 trades. Y en semanas de CPI, todo trade que meto, 100% de win rate. Y en semanas sin noticias es donde más opero, evidentemente, porque es cuando... En la mayoría de semanas. Bueno, la mayoría de semanas tampoco sé qué decirte. Y ahí voy en negativo, así que vemos que semanas con CPI y con FOMC funciona bastante bien, mientras que las semanas de NFP seguramente tenga que tener más cuidado. Y bastante diferencia. Luego, en cuanto a pares, pues básicamente el euro, la libra es donde donde más cómodo me siento. Eso es evidente. El euro el año pasado me estaba arruinando y este año está funcionando muy muy bien, es donde mejor me siento y seguramente debería recortar un poquito el resto de cosas. El año pasado, por ejemplo, el yen japonés fue el par que mejor me trató. Este año está siendo el que peor va. Y luego el resto de cosas, pues nada, simplemente he tenido un trade en estos pares. No pasa demasiado todavía, pero sí que me tiro un poco mosca que cada vez que me salgo de mis pares de confianza, que son el euro y la libra, pierdo dinero en el petróleo, ¿no? Pero es un poco la reflexión que os dije hace 2 semanas, que cerrar o sea, que estar en otro entorno, o sea, en otros mercados que no manejas tan bien, te hace no tener tanta confianza, gestionar peor las cosas y por ende normalmente tener peores resultados. Entonces, sí que creo que tiene sentido que esto de aquí, que seguramente... Y que normalmente también cuando las cosas no funcionan en el euro o no hay trades o lo que sea, me voy a otros pares aburrido buscando cosas. Y por eso meto trades. En el yen japonés hay muchos que no debería haber metido. Y este de aquí seguramente tampoco. Entonces yo creo que es un poco señal de que, ojo, cuidado, que cuando te vas a otro par, normalmente es que las cosas están un poco aburridas, tu mente no está del todo en condiciones óptimas para operar. Así que ten cuidado y piénsate 2 veces cuando vayas a operar en otro par. Y creo que es un aprendizaje súper, súper valioso. Luego, en cuanto a día de la semana, pues el año pasado dije que debería dejar de operar los viernes. Y todo lo contrario. Este año sin los viernes estaría en negativo. Martes y jueves, fatal. Miércoles break-even y los lunes también un poquito en positivo. Entonces, súper interesante, que el año pasado pensaba que debería dejar de tradear los viernes. Este año me están yendo súper, súper, súper bien los viernes. Aunque creo que también influye mucho. Bueno, no influye porque no lo tengo guardado así. Así que es una sorpresa, la verdad, que los viernes me estén funcionando también y los lunes. Que normalmente mi mejor día era el martes y el jueves. Este año está siendo totalmente al contrario. Así que nada, y aquí tenemos una pequeña comparación del Q1 de este año con el 2025, que creo que es muy interesante. Fijaos aquí los porcentajes de win rate, del 22% al 38%. Luego el porcentaje de break-even ha bajado bastante también, que es positivo. Luego la rentabilidad, fijaos, de menos 2,57 Rs a 5,7% en simplemente un trimestre, y el año pasado lo acabé negativo todo el año. El win rate del euro era un 14% y ahora es un 50%. Es una barbaridad lo que ha cambiado. El euro ha mejorado mucho el price action y además me estoy sabiendo controlar mucho más. El win rate en A++, fijaos que siempre ha sido muy positivo. Aunque haya bajado un poco, sigue estando por encima del 53%, que es un win rate de locos. Y luego todo este tipo de cosas ha mejorado mucho al final. Por eso estamos teniendo resultados mucho mejores. Ha mejorado una barbaridad todo este tipo de cosas. Al final estas estadísticas son buenas, ¿vale? Y que suban pues es mejor, y esta estadística era muy mala y que suba ahora pues es positivo. Que sí que es más complicado juzgar porque tengo una muestra menor de trades, porque al final simplemente es un trimestre, pero es súper súper interesante. Y nada, estas son un poco conclusiones, que es lo que os voy diciendo yo. Y fijaos, vamos a hablar un poquito de los PBRs donde tengo las mejores entradas. Porque fijaos que cuando tengo y esto os lo he dicho, y el próximo vídeo, uno de los próximos vídeos es mi setup de confianza, que es cuando tenemos un fair value gap y un week high o un week low. El precio va, lo toma y a partir de ahí expande. Parece mi zona de confianza, me parece la mejor zona para tradear. Estás juntando liquidez de todos los tipos que hay. Luego el open high, low close, pues básicamente es a market. No peda rey también es a market, estas dos cosas son lo mismo. Entonces, cuando
que cuando el precio te da fill, hay más probabilidad de que se vaya stop loss. Entonces, si entras a market, básicamente esto de aquí, y luego, fijaos que el fair value gap por sí solo falla, el breaker por sí solo falla, el inversion fair value gap por sí solo falla. Es raro el inversion fair value gap porque yo pensaba que era como mi mejor confirmación para medir un cambio en el order flow, pero no está funcionando tan bien. Entonces, IFVG más Propulsion Block sí que me está funcionando muy bien, pero bueno. Y tendré que mirar esto a fondo porque al final yo utilizo mucho el Inversion Fair Value Gap para medir el cambio en el order flow. Seguramente no esté siendo tan bueno. Dale, y luego pues el tipo de entrada, que tenemos entradas de alta temporalidad, que me extraña bastante, la verdad, esto comparado con la de H4, alta temporalidad con Turtle Sub, es muy parecido, un rate más cambio en el order flow, funciona muy bien en la sesión de Londres, no en la sesión del London Close, y luego este resto de cosas no es demasiado importante, la verdad. Pero esto de aquí sí que me interesa, porque fijaos que cuando tengo un market maker solo, pierdo. Cuando tengo un market maker solo con una SMT, que es básicamente un market maker solo, pierdo. Pero cuando tengo un market maker con un Monday Range o con un Power of 3, gano. Y cuando tengo un Power of 3 por sí solo, también pierdo, porque es una narrativa bastante fácil de esto. Entonces, tengo que pararme a pensar y decir, vale, tengo varias confluencias al mismo tiempo, porque cuando tengo solo una, estoy perdiendo. Entonces necesito tener mínimo dos, ¿vale? Pero como vimos el año pasado, si tengo muchas también, seguramente es parálisis por análisis. Entonces, si junto al Market Maker Model con otra cosa, seguramente el trade sea de muy buena calidad. Y esto me hace filtrar que seguramente estos trades de aquí sean de baja calidad, B, A o lo que sea, y no son A++. Entonces, tener estas dos confluencias del Monday Range con algo, el Market Maker Model con un Power 3 o cualquier cosa de estas, me hace ver que el trade seguramente sea mucho mejor de lo que yo pensaba. Entonces, esto no me va a servir tanto como para tengo que mirar más este tipo de cosas, sino me va a servir también para descartar trades que sean de muy mala calidad, porque claro, si al final solo tengo una confluencia, es probable que me la esté inventando, que esté diciendo, guau, pues yo creo que aquí hay un Power 3 y no, o un Market Maker. Seguramente me lo estoy inventando y no haya tantas confluencias. Entonces, cosas súper interesantes que necesito mínimo dos confluencias para entrar. Y luego aquí, el tiempo en trades, ya veis que yo soy un trader que hace intradías, un trading, lo que sea. Entonces la mayoría de trades que duran menos de 4 horas pues es porque se ha ido a stop loss directamente. Pero el sweet spot es cuando dura menos de un día. Cuando dura de 1 a 3 también es positivo, pero tiende a empeorar. ¿Vale? Tenemos un 2,6% de esto, pero bueno. Al final los trades que duran mínimo 8 horas y máximo 3 días molan, y cuando duran más de 3 días, pues básicamente aquí tendemos a irnos a pérdidas. Pero bueno, fijaos que aquí tenemos casi un 55% de win rate, aquí tenemos casi un 80% de win rate, entonces está súper bien. Y luego aquí pues habíamos visto que las semanas de CPI son mis mejores semanas, pero vamos a verlo un poquito por cada noticia que hay. Y fijaos que cuando tenemos PPI o CPI son las mejores semanas, porque al final el PPI suele estar en las semanas del CPI, pero el día del PPI gana un 7,3%. Entonces, como el PPI suele ir después del CPI, lo que me están indicando estos datos es que cuando el CPI ya ha dejado la dirección clara, montarme en movimientos utilizando el PPI como catalizador cuando ya tengo esa dirección es la cosa más fácil del mundo para ganar dinero. Y luego fijaos que cuando tenemos noticias de alguna moneda, como la Libra, lo que sea, o PMIs, funciona muy bien. Y luego, día de desempleo, que son los jueves, pierdo mucho, con Trump también pierdo, y los días sin noticias es cuando más pierdo, ¿vale? Entonces, yo siempre he dicho que necesito noticias para operar o para planear cosas. Este año mucho más. Fijaos que los días que no tengo noticias estoy perdiendo dinero, así que voy a intentar ir con más cuidado estos días sin noticias. Al final sí que hablamos mucho de las noticias son importantes, tal, no sé qué, pero hasta que no cuantificas esto con estadísticas es más complicado creértelo, porque piensas, bueno, esto pinta bien, no sé qué, pero claro, si no tiene volatilidad, por mucho que pinte bien, no suele seguir demasiado el esto. Pero bueno,
La conclusión clara es, las semanas de CPI tengo que estar súper atento y los días sin noticias, cuidado, ¿vale? Y por último vamos a ver el break-even en la última diapositiva ya, señores, ya os dejo tranquilos. ¿Vale la pena poner break-even? Es una respuesta que todos nos hacemos siempre y que aquí vamos a responder para mi caso. Sin break-even hubiese ganado unas 15 Rs, con break-even 0 Rs, ¿vale? Es decir, no debería haber puesto break-even, ¿vale? Los trades habrían sido TP, ¿vale? O sea, aquí deberíamos decir 6 Rs. Y luego, porque al final cerraría en 2 Rs, aunque ponga R máximo, pero bueno, serían 6 Rs. Y luego perder 3. Es decir, hubiese quedado en positivo. Es una muestra pequeña porque solo son 6 trades. Pero lo que me está indicando es que el break-even lo que me está haciendo es dejar de ganar, ¿vale? Entonces, es algo que quiero medir de cerca porque he cerrado muchos trades. Creo que hay una buena... hay un buen motivo para cerrarlo. Pero tengo que medirlo de cerca porque a lo mejor, aunque hay un buen motivo, en general el mercado está choppy y me está indicando que las cosas tienden a funcionar peor. Entonces, mejor que no cortar las cosas, ¿vale? Y luego fijaos que los que he cerrado antes del stop loss, pues el 81% hubiesen sido stop loss igual y solo un 18% se hubiesen salvado. Entonces, pues bueno, me sale a cuenta cerrar antes de esto, porque al final el 82% hubiesen sido stop loss igualmente y básicamente yo cierro cuando mínimo estoy ganando, o sea, estoy perdiendo 0,6, o sea, cuando máximo estoy perdiendo 0,6, a partir de ahí lo dejo correr, así que poner break-even no me vale la pena, no me está saliendo rentable este primer trimestre, voy a medirlo muy de cerca el segundo trimestre y como vea que no cambia la cosa, voy a dejar de poner break-even. Y cerrar trades antes del stop loss sí que me está ayudando porque me estoy evitando pérdidas. Recuerdo la del swing del oro, por ejemplo. Sí que me está haciendo evitando perder dinero. Así que es algo que tengo que hacer 100%. Y básicamente la conclusión que podemos sacar de todo es que mi sistema funciona. Después de un año muy complicado era fácil dudar de lo que yo hago, del sistema que sigo, de mi forma de tradear. Era muy, muy, muy sencillo que acabase dudando de todo eso. Y este primer trimestre me está demostrando que sí funcionan las cosas, que si me ciño a operar dentro del plan, a operar setups A++, las cosas salen. Puede ser mejor las semanas de CPI, puede ser peor las semanas donde no hay noticias, pues pueden cambiar muchas cosas, a lo mejor en H4 me funciona peor, y esos son matices que tengo que ir tocando para mejorar mi sistema, mi forma de operar, pero funcionan las cosas y simplemente tengo que seguir refinándolo. Tengo que seguir con esta base, seguir trabajando sobre ella y que a partir de ahí, pues, mejorar las cosas para que en vez de ganar un 5,7, pues ganar un 7% a lo mejor. Ir metiendo mejoras pequeñitas que no supongan un gran cambio, pero que hagan que poco a poco el sistema sea mejor y así acercarnos asintóticamente hasta la perfección, porque sabemos que no la vamos a tocar nunca, pero siempre pues eso. Así que señores, esto sería todo por hoy y por el primer trimestre. Ya zanjamos esta parte, ya hemos revisado todas las cosas del primer trimestre, ya sabemos en qué dirección tenemos que ir para que las cosas sigan mejorando de cara al segundo trimestre. Así que yo creo que es un vídeo, la verdad, súper importante y que tenéis que hacer este ejercicio todos. Os tenéis que sentar a revisar vuestro journal. A mí me gusta hacerlo un poquito al final de cada mes, revisar trades, y al final de cada trimestre revisar lo que viene a ser la estadística, pues porque básicamente ya empiezas a tener una muestra más relevante que solo en un mes. Pero bueno, señores, os animo a que lo hagáis. Si tenéis algún tipo de duda de cómo plantear este tipo de cosas, pues ya sabéis, me dejáis un comentario y os voy a ayudar, os voy a responder, os voy a contar como sea, incluso igual puedo preparar un vídeo o lo que sea. Pero bueno, por mi parte, poquita cosa más. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido algo nuevo, que veáis la utilidad que tiene todo este tipo de cosas en el trading y la importancia que tienen. Y por mi parte, pues eso. Nos vemos ya la próxima semana. ¡Chao!